Shalom, soy Ismael Salinas y estoy aquí con mi esposa para hablar con ustedes sobre la Parashá Matot. Esta semana, como saben, es una doble porción. La segunda porción se llama Masé. Y vamos a hablar sobre esa Parashá y a ver qué podemos aprender nosotros para poder aplicarlas a nuestras vidas. Esperemos que el Señor les dé entendimiento y los ayude para poder seguir en su caminata en las cosas del Señor. Entonces, la parashá de esta semana, Matot, quiere decir en hebreo tribus. Y la segunda porción se llama Masé, en la cual vamos a hablar sobre ello en otra grabación para saber un poco más de ella. Matot se relaciona con las reglas de las tribus. En la primera parte de esta porción habla de los votos que se hacen entre cuando el Señor y uno hace votos al Señor o la mujer, la familia y todas esas cosas que se tienen que hacer cuando está haciendo uno un voto con el Señor y lo que se requiere. Pero en esta parte quiero enfocarme en la segunda porción que se llama la venganza sobre Madián. Y entonces eso es lo que queremos ver. Pero para hacer eso me gustaría darle un poquito para atrás porque se relaciona con la parashá anterior que se llamaba Balak. Y para refrescar un poquito la memoria y hablar un poco de ello, y para que no se nos vaya pasando algunas cosas que son importantes para entender lo que está pasando. Primeramente, si nos regresamos al libro de Números 22, versículos 3 y 4, nos dice así la palabra. También la gente de Moab se llenó de miedo al ver que los israelitas eran tan numerosos. Entonces, el rey Balak le dijo a la gente de Moab y a los ancianos de Madián. Ok, en este verso podemos ver que el rey Balak tenía miedo por causa de la gran población y pensaba que le iba a pasar a ellos como les pasó a Amalek. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues le dice, pues tenemos que hacer algo. Y envuelven a otra gente, a la gente de Madián, para que se ponga de acuerdo con ellos para ver cómo derrotan a Israel o acaban con ellos. ¿Ok? ¿Tienes algún pensamiento, alguna pregunta? Solamente quiero agregar que si se recuerdan en la historia, ellos están al este del Jordán. Atrás, nosotros tenemos una foto del río Jordán y este es el sitio que tradicionalmente se usa para los bautizos. Cuando van los turistas, aquí es en esta área donde se hacen los bautizos. Entonces, ellos están en el área del Jordán, al este del Jordán, están cerca, al norte de Moab. Y por eso es que están lidiando los moabitas o los están viendo, porque están en una región cercana a donde habitan los moabitas. Correcto. Entonces, y has dicho una cosa muy importante, que estos están cerca del río porque ya han pasado los 40 años, ¿verdad? Y han llegado en esta peregrinación por todo el desierto y han llegado a la orilla del río. ¿Qué les pasa? ¿Qué es el siguiente paso para ellos? Pues cruzar el río. Cruzar. Para conquistar la tierra prometida. Exacto. Entonces llegan aquí en este momento, pero antes de que crucen el río, hay que hacer otra última cosa. Y eso es tratar con el asunto de Madián. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir hablando un poquito más de lo que pasó en la parashá pasada, porque queremos captar lo que está pasando. Y es importante que podamos entender lo que está haciendo. Primeramente, el rey Balak, perdón, alborota a la gente de Madián. En versículo 7 les dice, los ancianos de Moab y de Madián fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones y a llegar donde estaba Balaam y dieron el mensaje de parte de Balak. Entonces, después se los convenció, van a ir a buscar a Balaam.
Balaam siendo el profeta del siendo Señor. el profeta que estaban ocupando para que maldiciera al pueblo de Israel. Y como sabemos, lo dice en la palabra 24, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 25, dice, después de esto, Balaam se puso en camino y volvió a su casa. Balac también se puso también en camino. Después de que trató todo este tiempo de maldecir al pueblo y el Señor dijo, este pueblo no puedes maldecirlo tú porque es un pueblo santo. ¿Qué pasa? Entonces dijo Balaam, pues yo no puedo hacer nada que Dios no me permita hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno se va por su camino a sus respectivas casas, ¿verdad? ¿Pensamiento? No, ok. Entonces, como podemos ver, ellos se van por su lugar, pero parece que ahí se acaba la historia, pero no, a la verdad sigue todavía viendo una tensión. ¿Por qué? Si nos recordamos también sobre la parsha anterior, que en la parsha que se llama Pinhas, resultó una plaga. ¿Te acuerdas? Cuando murieron 24,000 personas y en esta plaga sucedió por causa de la infiltración de las mujeres, bueno, de los madianitas, de los moabitas, que ya no los iban a afectar, ya no los pudieron maldecir de afuera, ahora los iban a hacer que se maldijeran solos desde adentro. Exacto. Entonces vamos a ver, a pasar al número 31, ¿verdad? Aquí Elohim está tratando con Madián, que es el otro pueblo. Entonces es importante ver que Elohim no le permitió a Balak tener éxito y como Balak estaba interesado de decir, oye, pues no recibí nada de Balak porque no pude maldecir al pueblo y me tuve que ir con las manos vacías. Pero él quería recibir su pago usando la estrategia de Balak. Usando la estrategia, entonces Balak decidió hablar con la gente de Madián, ya que estaban dentro de ellos, y sería más fácil porque ya había esta relación con Israel. Ok, solamente para aclarar, la gente de Madián ya estaba dentro de ellos siendo el pueblo de Israel. ¿Y a qué se refiere? Pues ya había una relación bastante fuerte entre Madián y los israelitas, porque Moshe estaba casado con una madianita, Sipora era madianita, el suegro Jetro, que también jugó un rol especial hace varias parashas, que incluso la parasha se llama Jetro. Entonces había una relación, y claro que no venían solos cuando venían a visitar, venía una comitiva con ellos. Por lo tanto, la gente de Israel ya conocía a los madianitas, y los madianitas venían y pues paseaban y platicaban. Vaya, había una relación cercana entre Israel y los madianitas. Exactamente. Entonces, Balaam usó esto y aprovechó para infiltrar a ellos y hacerlos caer de por dentro. ¿Cómo es que podían derrotar a Israel? Sería la pregunta, ¿verdad? Si no puedes maldecirlos o hacer alguna otra cosa, es hacerlos caer por sí mismos, ¿verdad? Claro, Dios siempre ha sido muy claro en que te bendeciré cuando obedece mis mandamientos, y yo te bendeciré y te irá bien, pero si desobedeces, estas van a ser las consecuencias. Y bueno, es lo que ellos están tratando de hacer ahora. Nosotros tratamos de fuera de maldecirlos, nosotros siendo los moabitas no pudieron. Bueno, pues si ellos desobedecen a Dios, solitos se van a maldecir. Así es. Entonces, vemos que empezó así la infiltración esto, y pues empezaron las mujeres de Madián tratar de llevarlos a ellos, a las fiestas de ellos, comiendo con ellos, ahí están aún estando donde ellos estaban adorando a sus dioses. Y Balak, aprovechando también, el rey Balak, también trae sus jovencitas también para que vayan entrando y vayan conociendo de ellos. Entonces, aquí en adelante con la historia, en la parsha vemos en Números, capítulo 30, versículo 2, y el Señor les dice, después que todo esto sucedió, dice, oye, la ira del Señor se levantó y dice, véngate de los madianitas en nombre de los israelitas.
Y después de eso, le dice a Moshe, morir. Después de eso morirás, ¿verdad? Entonces le queda una cosa más por hacer antes de poder cruzar este río, ¿verdad? Arregla estos asuntos y te tienes que vengar porque ellos fueron los causantes de que tú pudieras, de tu fracaso y que murieran todos estos por causa de la plaga y que se incendió mi celo por causa de esto, ¿verdad? Entonces, el verso 16 de capítulo 30 nos muestra la razón de la venganza. Y precisamente fueron ellas las que cuando el caso de Balán llevaron a los israelitas a rebelarse contra el Señor y adorar a Baal peor. Por eso el Señor castigó con una plaga a su pueblo, ¿verdad? Entonces, esto pasa y Pinjas detiene la plaga cuando demuestra el mismo celo que Dios tenía y mata a Zimri y a Cosbi. Nos recordamos de la pareja esa. Y todavía eso es de la semana pasada. También, todavía. Pero necesitamos ver que esto es una narración que está pasando a través del tiempo. No es, aunque nosotros la dividimos en parashot. Es algo que está sucediendo dentro el tiempo de ellos antes de llegar a este punto donde está el río. Entonces, vemos que ellos tuvieron que hacer algo para poder de detener esa plaga y que el Señor aceptara de eso, ¿verdad? Pero la cosa es que tenemos que preguntar, ¿quiénes son los medianitas hoy? ¿Cómo es que a nosotros que estamos entre aquí y qué podemos ver? Más bien sería la pregunta, ¿quiénes son aquellos que están entre el pueblo de Dios y que dice que son parte del pueblo de Dios? Se encuentran con ellos hoy en día, pero a la verdad quizás no sean del pueblo de Dios. Ok, ¿a qué me refiero? Que están allí los que dicen que aman a Dios, ¿verdad? Dice, Dios es amor, todo está bien, y entonces Dios ama a todos. En fin, hay personas que dicen, está bien si la mujercita está embarazada, pero ella no quiere tener su bebé. Es el cuerpo de ella que haga lo que quiera, puede abortar a ese niño. Son aquellos que dicen que se oponen a la palabra de Adonai. Cuando el Señor dice, guardarás mis mandamientos, mis votos. Pero nosotros vamos y ellos dicen, el Señor dice, guarda el día de reposo, ¿verdad? Y que dice, no, pero todos los días son santos, ¿verdad? Y si tú no estás leyendo la palabra de Dios y que reconoces cuáles son mis votos del Señor, tú vas a decir, sí, es verdad, Dios hizo los 7 días. Todos los días son santos, todos los días son buenos. Estoy entendiendo. Lo que tú me estás diciendo es que en el pueblo de Dios, siendo hoy, en las comunidades, ya sea de los creyentes, cristianas, mesiánicas, en fin, en donde nos estemos congregando, hay gente que se dice ser pueblo de Dios, pero también han estado infiltrándonos de tal manera de que nos hacen pensar que lo que está sucediendo en la sociedad está bien. Y eso nos podría hacer a nosotros caer y maldecirnos desde adentro, tal como le pasó al pueblo. Sí. Es lo que estoy entendiendo. Exactamente. Y puedes ir, y hay muchas y muchas cosas. Aún podemos ir, con nosotros tratamos de comer lo que el Señor dice que está bien que podamos comer comida limpia. Y hay aquellas personas que te dicen, no, toda la comida es buena. Tú nomás bendice la comida y todo está bien. Es decir, haz una bendición, ora, como dijéramos hoy en día, ¿no? Ora al Señor y va a estar todo bien. Bendice la comida. Pero que esto no es lo que dice el Señor, ¿verdad? En Isaías capítulo 5, versículo 20 dice así, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, que parece que sí, pero no. Están transversando las cosas.
Y eso no es lo que el Señor nos pide. Al contrario, eso provoca la ira de Dios. Y en otra porción de escritura, más bien en el libro de Apocalipsis, nos dice, estos son, que es lo que se llaman del pueblo de Dios, pero a la verdad son la asamblea de Hasatán. Ouch. Imagínate, Ouch. y esto no lo digo yo, sino es que esto viene mismo de la boca de nuestro Mesías Yeshua. Una cosa que hacemos, y ouch, mucho las mujeres, es que nos gusta apuntar el dedo y acusar, a veces a nuestros maridos. Pero la escritura dice que el único juez que existe es el Señor. Amén. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo ser juez, yo no puedo juzgar lo que hace mi esposo. La otra cosa es que, ¿cuál es otro de los nombres con los que se le conoce a Hasatán? Sino que incluye el nombre de el acusador. Cuando yo acuso a mi esposo o le apunto el dedo, entonces lo que estoy haciendo es tomar el lugar del acusador. Mira, eso es interesante. Eso es algo que debemos tomar nota, ¿verdad? Y no solamente para la mujer, pero también para nosotros. Cualquier persona. Si acusamos a otra persona, cualquiera que acuse a otro, se convierte en el acusador, ¿verdad? Y eso me hace pensar de Pedro o Kefa, ¿no? Que le dice al Señor, ponte detrás de mí, hazte detrás de mí, Satán. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Satán? Adversario. Tú estás, no tienes en mente la voluntad de mi Padre. Entonces, no es que él le estaba llamando que era un diablo, sino que estaba opuesto a la voluntad que era la del Padre, ¿verdad? Y así nosotros podemos ver. Entonces, podemos ver entonces que el enemigo de nuestro Adón Elohim es el mismo tanto en el Bamidbar, en el desierto, como en el fin, el Apocalipsis. Es decir, porque estamos hablando que cuando el Señor le dice, escribe estas 7 cartas a las 7 quejilás, le está diciendo ahí que ustedes son la asamblea de Hasatán. No a todas, ¿verdad? Pero en una iglesia particular, con permiso. Entonces, si ellos son el enemigo de Jehová, también debe ser nuestro enemigo. Porque si la gente que se opone a su pueblo y a la voluntad de Dios, el pueblo de Dios siendo Israel, entonces nosotros también debemos estar opuestos a las cosas que el Señor no quiere y que se pone en su pueblo de Israel. ¿Verdad? Amén. Entonces, perdón, Israel es salvo por la obra de Jehová, lo que Dios hizo con ellos. Y en el mismo sigue nosotros siendo redimidos, o el Señor sigue redimiendo a su pueblo hoy en día. Él es Yehoshua. O sea, Jehová es mi salvación. Entonces, este es Yeshua. Yeshua es nuestro Adón. Yeshua es solamente, es la misma palabra que Yehoshua, nomás que es abreviada. Entonces hay que entender que es el mismo. Adonai es Echad. Él es uno. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Mesías Yeshua. ¿Cuál es esa? Lo que se opone al mal, no importando lo que digan los gobiernos, sea como el rey Balak en aquel tiempo. Hoy en día tenemos nuestros gobiernos, hoy en día, que nos dicen que debemos ser inclusivos, ¿verdad? Inclusivo en todo y permitiendo todo. No solamente te están diciendo en tu comunidad, sino que en tu quejilá, las asambleas tuyas, en tu pueblo, en tus creencias, en todas estas cosas. Ellos quieren que tú seas acepto de estas cosas. Y nosotros no podemos hacer así. El Señor dice, salte de ella, deja de allí, sepárate. Y eso es lo que tenemos que hacer, independiente que digan los gobiernos. O que diga la gente, o sea tu alrededor, o los que profesan ser estos creyentes.
como la gente de Madián, que estaban dentro del pueblo. Entonces, esperemos que pueda la gente o nosotros ver y entender que lo que el Señor quiere a través de su Torah es que nosotros podamos entender lo que era para su pueblo Israel en ese tiempo, también es aplicable para nosotros hoy en día. Y pues debemos decir, Señor, ¿cómo es que nosotros podemos entender lo que tú quieres? ¿Quieres que nosotros vayamos de ese lugar y poder cruzar eventualmente al otro lado del río? ¿A qué? A recibir esta promesa que Él nos ha prometido. Porque es en la jornada esta que nosotros vamos a entender lo que el Señor busca de nosotros. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante en la próxima parasha. Espero que esto es que vea la Torah como aquello que te prepara para lo que tenga que enfrentar en esta semana. Que Dios les bendiga. Shalom. Shalom.